Estamos hablando acerca del Sermón del Monte. Básicamente, ¿qué es lo que predicaba Jesucristo? Entonces ya hemos dicho un par de cosas de lo que predicaba Jesucristo. Jesucristo predicó cuando comenzó su ministerio, observamos hace 2 sesiones, que él predicó acerca del nuevo nacimiento. Predicó que las personas, absolutamente todos, tienen que nacer de nuevo. Predicó también en sus primeros sermones, aunque sea de la forma en la que están colocados dentro de la Escritura, como nos muestra Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 1, versículo 15, y comenzó a predicar diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sí? Entonces estamos viendo las cosas principales que predicaba. Ya vimos el nuevo nacimiento, ya vimos el arrepentirse. En el futuro vamos a ver más del reino de los cielos, pero ahorita ya comenzamos con eso. En Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 está el sermón más conocido del Señor Jesucristo. Un sermón que realizó en un monte, por eso su nombre, el Sermón del Monte. Y en este sermón comienza con unas bienaventuranzas, unas bendiciones que está proclamando él hacia las personas que cumplen con ciertas condiciones. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Los que son cristianos. Aquellos que conocen a Dios son bienaventurados porque sus vidas están completamente bendecidas y lo van a hacer aún más en el futuro. ¿Sí? Entonces, el mensaje general de este pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 3 y hasta el versículo 12, es este. Nosotros tenemos algo más que felicidad, tenemos algo más que estar completos, tenemos algo más que podríamos decir nosotros, nada más recibir un bien. Tenemos el mejor de los bienes, una bienaventuranza, ¿sí? Que podemos disfrutar el día de hoy, porque en el futuro va a ser completado algo. Y ese algo es que nosotros vamos a habitar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y esto es algo perfecto. Y entonces cada una de las bienaventuranzas va desglosando ciertas partes de lo que es la actitud, lo que conforma el ser del cristiano. Ejemplo, los que ya hemos visto, es una persona que es pobre en espíritu, es una persona que llora por el pecado, es una persona que llora por la vanidad del mundo, es una persona que se arrepiente, es una persona, versículo 5, que es humilde, que no piensa de él algo más de lo que tendría que pensar. Versículo 6 es el que vamos a comenzar hoy, que tiene hambre y sed de justicia. Versículo 7, que es misericordioso. Versículo 8, que es limpio de corazón. Versículo 9, que procura la paz, o que es alguien que realiza paz. Y versículo 10, que puede ser alguien perseguido, ¿no? Características de un cristiano que se van desglosando. Y a su vez, que es la forma completa que Dios va a traer en el futuro. De modo que nos dice el versículo 3, de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4, ellos serán consolados en el futuro. Versículo 5, heredarán la tierra. Versículo 6, serán saciados. ¿Sí? Vemos esto de forma constante. ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros ver que estas realidades sean realidades en nuestro corazón, que en verdad seamos cristianos nosotros, como lo hemos visto los sábados por nombre, que por nombre no solamente, sino por convicción, ¿no? Entonces tenemos que tener esto dentro de nuestros corazones. Y vamos a comenzar con la primera del día de hoy, que está en el versículo 6. Versículo 6 de Mateo capítulo 5, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Ok? Hambre y sed de justicia. ¿Qué nos está haciendo referencia a esto? Jesucristo. Jesucristo ya ha dicho esta idea de que cada uno de nosotros necesita una justicia que no es propia. ¿Sí? ¿Cuál es esta justicia? Es la justicia que viene de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, tiene una primera implicación ahí. Primera implicación, cuando alguien tiene hambre y sed de justicia, es que él necesita una justicia que no tiene en sí mismo. En otras palabras, tú y yo somos pecadores. Somos personas que no pueden estar cerca de Dios porque carecen de justicia. En Mateo capítulo 5, versículo 6, vemos que cada uno de nosotros, como cristiano,
tiene que tener un hambre, una sed, anhelar ellos tener justicia en sí misma. Y sabemos que la única forma en la cual va a suceder esto es si nosotros somos vestidos con la justicia de Cristo, la justicia que Él compró en la cruz para cada uno de nosotros. Entonces, hay una primera implicación ahí. Nosotros tenemos que anhelar la justicia que se nos es colocada por el actuar de Jesucristo, no por nuestro actuar. ¿Sí? Y anhelarla y abrazarla y estar buscándola como un regalo que llega a nosotros y nosotros lo aceptamos y lo recibimos de la mejor forma. ¿Sí? Tenemos que tener esa clase de hambre y sed de justicia. Entonces, es una justicia que en este caso no proviene de nosotros y nos justifica a cada uno de nosotros. Esa es la primera implicación. Porque todas estas bienaventuranzas tienen más de un nivel, más de una capa. ¿Sí? Y entonces podemos tener nosotros una segunda implicación, que es una vez que Jesucristo va y nos entrega su justicia, de modo de que seamos vistos nosotros justos delante de los demás, no solamente se queda ahí, sino que Él también nos enseña a cada uno de nosotros, deme 2 segundos, a obrar la justicia que Él nos está entregando. ¿Sí? Entonces, Él comienza a cambiar nuestro ser, comienza a enseñarnos a obrar de forma correcta. Si pueden, acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. Porque ahí nos dice que nosotros no solamente fuimos creados para ser justificados, o sea, para ser convertidos, para ser hechos cristianos, y para que a través de eso ya estemos bien, sino que también fuimos creados nosotros para ser cambiados y transformados en nuestro corazón. Wow, está comenzando a llover fuerte. En la mañana estaba ¿Cuál es viendo el un video. título? El título de hoy ya es Bienaventuranzas, parte 2, o El Sermón del Monte, parte 2. ¿Ves que te había dicho la otra vez? Que vimos la parte 1, ¿ok? En la mañana estaba viendo un video que me pareció muy interesante porque llevaba un pensamiento que ya tenía yo, que era el video iba así, y luego les digo el pensamiento. El video era un chavo que estaba predicando acerca de cómo es que el punto del evangelio no es hacernos buenos. El punto del evangelio es traernos de muerte a vida. Entonces él decía, el evangelio no va y toma a gente mala y luego la hace buena, sino que el evangelio toma a gente muerta y luego la hace viva. ¿Sí? Y hay un sentido en el cual él está en lo correcto, porque es cierto que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. ¿No? Pero hay otro sentido en el cual no deberían de luchar esas dos cosas. O sea, no debería de luchar el que nosotros seamos gente mala y tengamos que ser hechos gente buena, con el hecho de que seamos muertos que son traídos a la vida. Porque esas dos cosas no son contrarias. Al contrario, de hecho, se suman, sino que una persona que está muerta es porque solamente hay maldad dentro de su ser. Y esta persona que está muerta y es revivida, va a ser transformada en una persona que sea buena. ¿Sí? Y entonces nos dice aquí nuestro pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 10, que es el siguiente a la sección que les comenté ahorita de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dice aquí, porque somos hechura suya, somos una obra de Cristo, una obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y si vemos de forma constante en la palabra, aparece esto. Nos dice también en el Sermón del Monte Jesucristo, obren bien ustedes, si nos regresamos a Mateo capítulo 5, de modo que con estas buenas obras que ustedes realizan, sea glorificado Dios arriba en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que se vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Sí? Es bien importante que veamos esto. ¿Por qué? Porque las personas pueden pensar que nada más tenemos que ser convertidos y que esa es toda la vida cristiana, convertirnos. Y eso no es toda la vida cristiana, es el inicio de un recorrido
que es un recorrido de hacernos a la imagen de Jesucristo. Por tanto, a estar realizando buenas obras. Y nosotros tenemos que tener una sed y un hambre de estar realizando justicia aquí en la tierra, ¿sí? Que podamos nosotros, esta palabra justicia, estar obrando de acuerdo a la voluntad de Dios cada uno de los días de nuestra vida. ¿Okay? Otra de las razones por las cuales esto es bien importante es porque nosotros cuando pensamos en gente que hace justicia, gente que actúa bien, podemos también caer en el error de pensar que esto solamente se realiza como una justicia propia, o sea, como una persona que quiere salvarse por sus obras. Y esto también sería un error, porque mientras que esto sí sucede, hay gente que busca salvarse con sus obras. Eso no tiene que hacernos alejarnos a nosotros de obrar bien, ¿sí? Sino que nosotros como cristianos tenemos que ver que el primer paso para realizar buenas obras es estar en Cristo, el ser nosotros en verdad salvos. Y después de eso, comenzamos una vida que tiene que buscar hacerse cada vez más a la forma de Cristo Jesús. Y esto es obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nos dice la palabra, persigan la justicia, sin la cual nadie verá a Dios, ¿no? Y nos comienza a decir esto de forma constante. Tenemos nosotros que anhelar una justicia que surja por la transformación de nuestro ser. Chequen, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y con ese terminamos nuestro punto de ahorita, de este versículo. Pero chequen, Hebreos 12, versículo 14. ¿Ok? Dice así, dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que estar buscando nosotros la paz. Eso lo vamos a ver en otro versículo de Mateo 5. Entonces ahorita me concentro. Buscamos la santidad. Porque aquellas personas que buscan la santidad van a ver de frente al Señor. Pero si tú no la buscas, si piensas que ya eres salvo por una oración, por aún diciendo, por el actuar de Jesucristo en la cruz, pero eso no está cambiando tu vida, no está haciendo que tú vayas avanzando cada vez más cerca de Dios, estamos en un error. Tenemos que buscar nosotros la santidad, o tenemos que buscar nosotros con hambre, con sed, la justicia. Y si regresan a Mateo capítulo 5, les doy una última observación del versículo. Noten la forma en la que está hablándonos de este deseo que tiene la persona por justicia. No dice solamente este versículo. Bienaventurados los que realizan justicia. No, la forma en la que lo coloca es como una ilustración, como una imagen que ellos puedan visualizar y sentir. Y en este caso Jesucristo está viendo una imagen de un desierto o una imagen de un momento en el cual hay hambruna. Y entonces Él está diciendo, así como la persona que se encuentra en este desierto y no tiene de qué comer ni qué beber, y tiene un hambre y una sed que son grandes, o así como una persona que está sufriendo un tiempo de hambruna y no tiene algo que pueda comer él, ¿sí? Así tenemos nosotros que anhelar la justicia. O sea, se tiene que ser un anhelo que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos esté moviendo a nosotros a sentir de verdad como hay una hambruna de justicia en este mundo. Necesitamos nosotros realizar aquello que está en el cielo, que es una justicia perfecta. Hay una hambruna de justicia porque las personas no realizan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros queremos en verdad realizar esto. Y entonces dice el versículo, esta es la intensidad con la que tienen que sentirlo. Y serán saciados. Porque cuando llegue el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo que regresa en las nubes, que regresa de forma grande, entonces será establecido de forma perfecta esta justicia. Y todas las personas van a realizar obras que van a ser perfectas, ¿sí? En relación a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que buscar nosotros esto y con esta intensidad tan grande, que se vea reflejado en nuestra forma de obrar, que se vea reflejado en nuestra forma de estar buscando cada vez más conocer la palabra para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Pues no tenemos que despreciar la justicia,
o las cosas que son bien hechas, sino tenemos que buscarlas y buscarlas intensamente. Es la conclusión de este versículo. ¿Ok? Siguiente bienaventuranza. Seguido a esta bienaventuranza, tenemos versículo 7. Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Ok? Recordemos cómo es que está funcionando esto. Todas las bienaventuranzas nos hacen referencia a características de un cristiano. Ninguna esto es opcional. Esto es bien importante, porque no tenemos que pensar nosotros, ok, aquel anhela justicia, pero yo anhelo más misericordia y esa otra persona está teniendo un corazón más limpio. No, todas estas cosas pertenecen a cada quien. Y es bien importante que lo veamos en especial en este versículo, porque este versículo está funcionando como condición para conseguir algo más. ¿Sí? Es muy parecido cuando nosotros observamos, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? Chequen la forma en la que funciona. Mateo 6, 12 dice así: perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Si notamos, tanto en el lenguaje de Mateo 6, 12, como en el lenguaje de la bienaventuranza, la persona que lo está diciendo, Dios me va a perdonar mis deudas si yo también perdono a los que me deben. O las palabras de Jesucristo: bienaventurados los que hacen misericordia, porque ellos también recibirán misericordia. Si ellos la realizan, ellos la van a recibir. Está hablando de una condición directa entre estas dos, ¿sí? La misericordia de la persona y la misericordia de Dios. El perdón de la persona y el perdón de Dios. ¿Por qué es tan grande esto? ¿Y por qué lo realiza de esta forma Jesucristo? La respuesta muy sencillamente puesta sería: porque esta persona, la persona que experimenta misericordia de Dios, actúa misericordia. Porque la persona que ha experimentado el perdón de Dios, perdona. Y entonces, el hecho de que nosotros realicemos misericordia el día de hoy, o que perdonemos a las personas el día de hoy, es una prueba para nosotros de qué tanto hemos recibido de la misericordia de Dios, de qué tanto hemos recibido del perdón de Dios. ¿Sí? Y tenemos que observar con este examen riguroso cómo es que nos encontramos el día de hoy, para estar seguros de que cuando llegue Jesucristo en su juicio, vamos a recibir misericordia y vamos a recibir perdón. ¿Sí? Tenemos que actuar de una forma apropiada. Y entonces quiero nada más que nos tomemos un ratito para ver que la misericordia de Dios la hemos recibido cada uno de los días de nuestra vida y la hemos recibido mayormente en la cruz de Cristo. ¿Por qué cada uno de los días de nuestra vida? Porque el hecho de que nosotros, siendo pecadores, pudiésemos haber pasado no años, un solo día, un solo instante vivos, un solo instante sin condenación delante de Dios, estando vivos nosotros, es misericordia de Dios. El hecho de que nosotros tengamos sustento cada uno de los días de nuestra vida es misericordia de Dios. ¿Sí? Por eso nos dice la palabra: Dios es un Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, que trae lluvia sobre aquellos que están buscándole y aquellos que no le están buscando. Él actúa con misericordiosa y por eso es lento para la ira y grande en misericordia. Y tenemos que observar cada uno de nosotros que es extremadamente grande esta misericordia para darnos cuenta que somos muy poco misericordiosos cuando decidimos no perdonar a alguien, cuando decidimos nosotros no buscar el bien de otra persona, ¿sí? Porque ha actuado mal con nosotros. Si el mayor Dios que existe, el único Dios verdadero, pero aquí me refiero a si el más grande ser que existe está actuando de forma que no tendría que no hay nada en su ser que diga, yo le debo a alguien, él está actuando así. Nosotros que no tenemos nosotros esa capacidad de decir, yo estoy arriba de ti y tú me debes a mí,
¿Por qué nosotros decidimos actuar de esta forma? ¿Sí? No tendríamos nosotros que obrar así. Más bien tendríamos que decir nosotros, tú como yo, somos dos seres que dependen de la misericordia de alguien más alto. Y yo no tengo nada más arriba de ti. Yo te entrego el perdón de lo que sea que tú me pidas. ¿Sí? Yo actúo contigo bien tanto como pueda, ¿sí? Tanto como esté dentro de mis capacidades. Siempre, porque siempre, porque nunca voy a ser mejor que tú. ¿Okay? Y este era un tema de forma constante para Jesucristo. Si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 18, versículo 35, podemos recordar una parábola que ilustra este tema específicamente. En Mateo capítulo 18, nosotros tenemos la parábola de unos segundos, Mateo capítulo 18, versículo 35 voy a leer, pero la parábola comienza desde el versículo 23. Es la parábola de los dos deudores, donde se encontraba un deudor que es perdonado, una deuda extremadamente grande, que en el versículo 24 se nos dice es de 10,000 talentos, ¿sí? Que eso equivale, dice mi Biblia, a 216 toneladas de plata. ¿Sí? Ese deudor perdonado. ¿Sí? Y él a su vez tenía a alguien que le debía a él, una persona que debía mucho menos. Se nos dice en el versículo 28, debía 100 denarios. 100 denarios, que equivale a un salario de 100 días. Y de todos modos, esta persona decide no perdonarle la deuda a esta persona. Entonces, ¿cómo reacciona Jesucristo delante de esto? Él nos dice en el versículo 35. Así también, versículo 35, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. ¿Sí? Si ustedes sienten esa necesidad de guardar aquello que están debiéndoles las personas y no perdonarlo y no soltarlo, así también actúa mi Padre Celestial con ustedes. ¿Sí? Entonces tenemos que darnos cuenta la extensión de la misericordia de Dios, darnos cuenta de la extensión de nuestra misericordia, cuánto nosotros tenemos que perdonar para poder recibir a alguien, ¿sí? Y actuar misericordiosamente con base a esto. ¿Sí? Regresemos a Mateo capítulo 5 y veamos la siguiente bienaventuranza. Pues ahorita tenemos dos. ¿Bienaventurados quiénes? Bienaventurados quiénes tenemos bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. Siguiente. Bienaventurados los misericordiosos. Y en el versículo 8, bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. ¿Ok? Los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. ¿Okay? ¿Qué nos dice aquí? Nos dice este versículo que aquellos que son cristianos tienen un corazón limpio y que aquellos que son cristianos tienen que buscar una purificación de su corazón. ¿Okay? Ahí son dos cosas que acabo de decir. Uno, tienen un corazón limpio los que son cristianos, pero a su vez tenemos que buscar nosotros una purificación de nuestro corazón de forma constante, una purificación que va a ser gradual, una purificación que sigue sucediendo el día de hoy. ¿Sí? Y nos dice que estas dos cosas tienen que suceder para que nosotros podamos observar a Dios. Siguiente parte. ¿Sí? Para que podamos observar a Dios, para que podamos ver a Dios. Repito el versículo. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahorita nadie ve a Dios. Nosotros tenemos un Dios a cual servimos por fe, al cual no podemos observar nosotros realmente. Y la razón por la cual no podemos observarlo, podemos ver en este versículo, es porque no hay un corazón limpio, porque siempre hay cosas que hay dentro de nuestro corazón que no están purificadas, cosas que necesitan ser limpiadas dentro de este corazón. ¿Sí? La razón por la que no podemos ver a Dios no es porque Él sea un espíritu, que es algo que alguien podría decir, y sería cierto, Dios es espíritu. Dios no puede ser observado con los ojos físicos, pero aquí no nos está hablando de observar con ojos físicos. Aquí nos está hablando de que cada uno de nosotros pueda ver más allá,
a Dios, ver el interior de quién es Él, ver aquello que conforma en verdad quién es este Dios. Y la razón por la cual no podemos es porque tenemos no deficiencia en los ojos, así como yo, que no puedo observar bien si me quito mis lentes. No, porque tenemos deficiencia en nuestro corazón. La palabra nos dice, cuando una persona se encuentra en pecado, tiene que alejarse de Dios. Si se acerca a Él, es una muerte inmediata. ¿Por qué? Porque esta persona no ha sido purificada de forma completa. Y tiene que existir esa purificación de forma completa. Eso se hace ver cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Adán y Eva, que ellos inmediatamente después de su pecado tienen de qué avergonzarse y son sacados de la presencia de Dios y pasan de caminar junto a Dios a estar lejos de Él. Eso se puede ver en la visión de Isaías, capítulo 6, cuando está hablándonos de esta visión que tiene Isaías del trono de Dios y cómo es que están ahí los querubines y Él tiene que ser purificado con un isótopo para poder él entonces estar en esta presencia y tiene un miedo tremendo de estar enfrente de la presencia de Dios. Esto se ve también en las teofanías. Una teofanía es una manifestación de la gloria de Dios, como si pudiese verse visiblemente quién es Dios. ¿Okay? Teofanía, una manifestación de la gloria de Dios, una visión que nos muestra quién es Dios. En las teofanías de la Biblia más famosas, por ejemplo, la de la zarza ardiente, por ejemplo, la de la Shekinah, perdón, del tabernáculo, la de se me fue cómo se llama, perdón, la columna de humo que sale del tabernáculo, ¿sí? La columna de fuego que sale del tabernáculo también, una en el día, otra en la noche, ¿sí? Se nos muestra también en la teofanía de la gloria de Dios mostrada cuando se les anuncia el nacimiento de Jesucristo a los campesinos, a los pastores que se encontraban cerca en Belén. ¿Por qué? Porque en cada una de estas imágenes se ve una reacción de las personas. En cada una de estas teofanías se ve una forma en la que tienen que responder. Ejemplo, con la zarza, perdónenme por la mala pronunciación, con la zarza ardiente se ve que dice Dios con su voz, estás en un terreno santo, quítate las sandalias. Se ve dentro del pasaje de Éxodo capítulo 3 que hay una voz extremadamente grande y un brillo que no se consume, sino que continúa ardiendo de forma constante en esta zarza. Se ve en el hecho de que estas nubes cubrían absolutamente todo y todas surgían de la Shekinah, de la gloria de Dios que habitaba dentro del tabernáculo, la gloria con la cual nadie podía acercarse porque moría y solamente el gran sacerdote podía acercarse una vez cada año, ¿sí? Para estar intercediendo por el pueblo. Se ve en la teofanía de la gloria de Dios mostrada a los pastores, porque estos pastores tienen un tremendo miedo a lo que se encuentran ahí, ¿sí? Y se les tiene que decir por el ángel, no teman. Y estas cosas, estas teofanías, solamente nos muestran parte de lo que sucedería. Porque como les dije en la definición, no son Dios mismo presentándose ya de forma grande, sino solamente es una visión de quién es Dios, todavía no de forma completa. Y si así reaccionan estas personas, ¿cómo más tendríamos que reaccionar nosotros de ver a Dios de forma perfecta enfrente de nosotros? ¿Sí? Por eso, la necesidad de la purificación de corazón. Ok. Ahora esto tiene otro aspecto extremadamente grande. Porque si entonces nos dice este versículo que si hay gente que tiene un corazón limpio y si hay gente que busca purificar su corazón y ellos van a poder observar a Dios, entonces tenemos una promesa nosotros de la mejor visión que existe en todo el mundo. Mejor que la visión de París desde la Torre Eiffel. Mejor que estar observando nosotros, aquellos que les gusten las montañas. Estar desde el Everest, desde el punto más alto que se encuentra en toda la Tierra y estar observando hacia abajo todo. Mejor
que la visión desde el Empire State. Nosotros tenemos una visión que históricamente se conoce como la visión beatificante. Beatificante. Ya sé que es una palabra rara, pero porque históricamente lo que significa esto es que es la visión más hermosa que puede existir en toda la tierra. Un autor la coloca así, dice, como una visión que es más grande y que inunda, esto, la palabra que lo ocupa es como el diluvio que salió cuando Noé estaba, construyendo su arca y termina, y el diluvio es las puertas de los cielos que se abren, así un diluvio para cada una de las almas humanas, dice el autor. ¿Sí? Es una gran bendición que vamos a poder tener cada uno de nosotros. Y entonces lo que tenemos que realizar para responder nosotros hoy en día es que tenemos que decir, entonces, yo quiero que mi corazón sea purificado por ti, Dios. ¿Sí? Y entonces vayan a 1 Juan, capítulo 3, versículo 2. Y ahí nos dice entonces que esta visión beatificante, va a ser la visión misma de Jesucristo. Y para poder tener esta visión, necesitamos ser nosotros, como es Jesucristo. Tener un corazón limpio, porque vamos a estar a esta misma imagen de Jesucristo. 1 Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya lo somos. Ya tenemos un corazón puro en cierto sentido. Pero chequen, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía hay algo más que va a suceder. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Parte de ¿qué más vamos a hacer? Es que cuando se muestre Jesucristo, va a manifestarse lo que vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque lo veremos a Él tal como es. ¿Sí? Si noto el versículo otra vez, la segunda mitad dice, sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo veremos. Y no lo podríamos ver si no fuéramos semejantes a Él. Entonces dice el versículo 3, ¿qué tenemos que realizar en respuesta? Dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Entonces, ¿qué realizo yo? Yo sé que voy a ser cambiado a la imagen de Jesucristo. Tengo esa esperanza. Voy a ser manifestado de otra forma yo, porque voy a poder verlo de forma presente y quiero verlo de forma presente. Y si tengo esta esperanza futura, el día de hoy actúo y hoy me purifico, así como Él es puro. ¿Ok? Entonces vemos ahí, repito las tres cosas que vimos, vemos ahí que es una visión extremadamente grande la que vamos a tener, que necesitamos una purificación que en parte ya tenemos, pero que en otra parte va a suceder futuro. Y entonces, tercero, tenemos que responder hoy en día purificando nuestro corazón a través de la palabra, a través de la oración, a través de el actuar de Dios en cada uno de nosotros, dependiendo de su gracia. ¿Okay? Entonces, nos vamos a la siguiente bienaventuranza, y es una bienaventuranza que nos habla de la paz. Mateo capítulo 5, versículo 9. Ya sé que nos estamos viendo un poco rápido, amigos. Es porque la verdad es que podríamos hacer una serie completa de todas las bienaventuranzas, pero sí nos tardaríamos un rato. Entonces estoy intentando hacerlo de la forma más rápida que pueda en cada uno de los puntos. ¿Ok? Para que vayamos por todo lo que dice Jesucristo. Dice el versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz. Esto es, los hacedores de paz, los que están realizando la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ok? Serán llamados hijos de Dios. ¿Ok? Noten dos cosas en este versículo. Solamente quiero notar dos cosas. Noten primeramente que está hablándonos de hacer la paz, no de querer la paz. ¿Ok? ¿Querer qué es? Querer es, yo tengo un sentimiento dentro de mí, un anhelo dentro de mí, de yo quiero que exista la paz.
Es muy diferente anhelar algo a estar realizándolo. Y aquí nos dice que tenemos que realizar nosotros la paz. ¿Sí? En mi versión dice los que procuran la paz. Pero si lo pusiera de una forma más literal, serían los que realizan la paz. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros ahí que cada uno de los que es cristiano no solamente tiene que buscar anhelar la paz en el mundo, sino estar actuando el día de hoy para realizar paz de cualquier forma en la que él pueda. Si nosotros nos regresamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14, un versículo que leímos hace rato, nos dice esta misma idea. Tenemos que nosotros buscar la paz. Dice el versículo, Hebreos 12, versículo 14. Dice el versículo 14. Busquen la paz con todos. ¿Sí? Busquen la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que buscar nosotros paz para con todos. Esto se realiza en muchas formas, amigos. Tenemos que buscar la paz nosotros en oración. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Tenemos que buscar nosotros, en este versículo de 1 Timoteo 2, 1 y 2, dice, con toda rogativa, con toda oración, con toda súplica, tenemos que nosotros orar por todos los hombres, incluidos en estos dos versículos, aquellos que son gobernantes, aquellos que están arriba de todos, pero tiene que ser con todos los hombres, para que vivamos nosotros quieta y reposadamente, dice el versículo. Entonces tenemos que buscarlo en oración. ¿Qué más tenemos que realizar nosotros? Tenemos que buscarlo predicando. Y esto es bien importante, y por eso nada más les voy a decir estos dos puntos, pero bueno, predicando, porque nosotros predicamos el Evangelio de la paz. Y la primera paz que buscamos nosotros con las personas no es solamente entre ellas y yo, sino es entre ellas y Dios. Yo quiero que las personas tengan paz con Dios. Por eso tengo que predicar el Evangelio de la paz, porque es un Evangelio que está haciendo que ellos reciban a Jesucristo, sean salvos, sean convertidos, y entonces se cumpla lo que nos dice la palabra. Ahora hay paz con Dios para cada uno de ellos. Eso podemos verlo nosotros si nos vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 5, versículo 1. No vamos a ir ahí, pero bueno, Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué? Porque dejan de ser enemigos de Dios, porque ellos, su relación es reconciliada con Dios y ahora son amigos, traídos de forma cercana. Hay una intimidad con ellos y tenemos que buscar nosotros esto. La razón por la cual les comento eso, el hecho de que tenemos que procurar realizar la paz, nosotros orando y predicando, es porque tenemos que darnos cuenta de qué paz estamos hablando. No hablamos de la definición de paz que tienen las personas allá afuera. En el mundo la paz solamente es que todos estemos felices, y esa no es la paz de la cual nos habla la palabra. La palabra nos habla de una paz que tiene que ser verdadera, en la cual existe una comunión, en la cual sí pueden interactuar las personas. Una paz que es primeramente con Dios, porque han sido reconciliados, y una paz después que es con todos los hombres, porque no tienen nada malo que decir el uno del otro. ¿Cómo se procura esto? Se procura a nosotros hablando la verdad. No se procura dejando atrás la verdad, porque es la forma en la que va a funcionar con muchos. Les coloco una ilustración para que noten esto. Digamos que hay una persona que está predicando herejías dentro de una iglesia y hay otras personas que están recibiéndolas. Entonces hay una persona que es madura y escucha las palabras de esta persona y no le afectan en lo absoluto, porque sabe que son mentiras, porque sabe que son herejías. Hay otra persona que está recibiendo estas palabras, pero él es un nuevo convertido y entonces empieza a ser afectado por estas palabras. Le entran dudas, le entran, podemos pensar nosotros, unas ideas de alejarse de Dios que están llegando al interior de su ser. Y una tercera persona escucha. Y esta persona es el pastor de la congregación, uno de los pastores. Y entonces esta persona escucha lo que está predicando este hombre, lo que está escuchando el maduro, lo que está escuchando el inmaduro, cómo es que están actuando ellos. Y él dice, ok, podría
simplemente yo rendir un poco la verdad y dejar que Él siga predicando y yo estar viendo la forma de que todos consigan algo bueno de esto. O dos, podría yo actuar de una forma bíblica en la cual tengo que ir y decirle a la persona que está predicando una herejía, que está predicando una herejía, que eso no puede suceder acá, que está rompiendo la paz de uno de nuestros amigos, de uno de mis hermanos. Y la forma en la que tendría que actuar sería la segunda, tendría que estar vigilando, en este caso, por la persona que es inmadura, que está cayendo con esto. ¿Sí? Tiene que realizarlo de la mejor forma que pueda. Tendría que acercarse y anunciarle su error a la persona de una forma que sea sabia y prudente, de modo que pueda reaccionar y responder. Como nos dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. No buscando una pelea, sino no contencioso, sino amablemente, apacible, tiernamente, buscando el arrepentimiento de la persona. Y estaría buscando la paz de esa persona con Dios. También al actuar estaría buscando la paz del hermano inmaduro para con esta persona, ¿sí? Pero tendría que estar vigilando por estas dos y actuando de la forma más sabia y prudente que podría, ¿sí? Y tendría que, si escucha también al hermano maduro, aún así platicar con este hermano, aún si no está actuando esta falsedad dentro de su ser. Tendría que checar con el hermano maduro de no reaccionar de una forma que fuera contraria al evangelio, donde empieza a juzgar a la persona que está predicando la falsedad. Tendría que estar animando a este hermano a que también vigile por sus hermanos pequeños, ¿sí? Tendría que estar buscando la paz en muchas formas en todo esto. ¿Sí? Pero noten, lo realiza y actúa y vigila por cada una de estas personas, como aquel que busca la paz con todos los hombres. ¿Okay? Y finalmente nosotros terminamos con la siguiente bienaventuranza. Chequen, Mateo capítulo 5. Ay, no dije la segunda cosa, perdónenme, me acabo de dar cuenta. No dije la segunda cosa. Chequen el versículo otra vez. Segunda cosa. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Okay? Esa era la segunda cosa. Ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí nada más quiero que noten el futuro, que nos habla de algo que va a ser futuro. Aquí nos está hablando de cuando llegue de forma perfecta el reino de Dios. Cada una de las partes de estas bienaventuranzas, cuando hablan de será, nos habla acerca de algo que va a suceder de forma plena cuando sea el reino de Dios en todo su esplendor aquí en la tierra. La razón por la cual es importante, y creo que tiene que ser importante esto, es porque quiero que noten que esto puede que no suceda el día de hoy. Puede que tú busques la paz y la gente actúe de forma contraria a esto. Y te diga más bien, en vez de aquel que es hijo de Dios, aquel que es hijo de Satanás. Así como realizaban con Jesucristo, que él predicando, él orando, él hablando, procuraba la paz y era llamado como hijo de Belcebú, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta nosotros que en algunas ocasiones no vamos a conseguir esa paz, ¿sí? Tenemos que buscar realizarla, por supuesto, pero no siempre va a ser conseguido esto y no siempre vamos a ser bien vistos en esto. Entonces, tenemos que actuar de la forma más prudente que podamos, pero darnos cuenta que en algunas ocasiones va a fallar. Aún así, esto nunca nos tiene que detener de seguir buscando la paz de una forma correcta. Y en el versículo 10, ahora sí ya terminamos, se nota esta idea otra vez, porque el versículo 10 y el versículo 11 nos muestran las dos bienaventuranzas que tienen un solo tema, un tema que hace referencia a la persecución. Entonces, las personas que están llorando por el pecado, que están siendo pobres en espíritu, que son humildes, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosas, que son limpias de corazón, que procuran la paz, aun cuando realizan todas estas acciones que son buenas, todas estas acciones que buscan bondad para otros, que están buscando una construcción por otros, que sufren por el pecado de otros,
aún así, hay quienes van a ser perseguidos de nosotros. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, versículo 11, serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Versículo 12, regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Ok? Notemos 4 cosas. Que otra vez, estos 2 versículos podrían dar para una prédica entera, pero vamos a notar solamente 4 cosas. Ok. Noten primeramente que cómo es que está hablándonos de esta persecución. ¿De dónde se origina? Entonces, el origen viene en el versículo 11. Chequen el versículo 11. Dice el versículo 11. Bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan. Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. ¿Okay? Primeramente nos habla que es algo falso, porque destaco otra vez, todas las acciones de aquel que es cristiano tienen que ir en línea con las acciones de Dios. Y al ir en línea con las acciones de Dios son acciones que son buenas, que no se les encuentra mancha. Vamos a fallar, por supuesto. Hay ocasiones en las cuales sí nos van a ver mal por cometer errores y tenemos que pedir disculpas. Pero tenemos que darnos cuenta que aun si obramos todo bien, igualmente podemos ser perseguidos falsamente. ¿Okay? De modo que nos dicen no solo que es falsamente, sino que es por causa de mí, dice el final del versículo. Por causa de mí. ¿Ok? Entonces está diciendo, es cuando tú estás yendo con Jesucristo y se nota que tú estás realizando las cosas de la forma en la que lo haría Jesucristo. O cuando tú estás predicando a Jesucristo. Y al predicar a Jesucristo, las demás personas se pueden ofender. Estamos viendo nosotros, hay malas reacciones al Evangelio que son inevitables. ¿Ok? Vamos a vivirlas nosotros si predicamos fielmente y tomamos como una causa para cada uno de nosotros, como el principio de nuestras vidas, a Cristo. ¿Ok? La otra forma en la que aparece esto también de la causa, en el versículo 10, es por causa de la justicia. ¿Ok? Eso me lo estoy saltando nada más para, por tiempo. Pero noten que también nos dice es por causa de la justicia. Por causa de la justicia, falsamente, por causa de mí. ¿Sí? Nos habla todo eso de un origen de esto. El origen de la persecución y de los insultos. Ok. Segunda cosa, noten la forma de la persecución y de los insultos. La forma de la persecución. Nos dice el versículo 11. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes. ¿Ok? ¿Cuál es la forma? Es una forma no definida, podríamos pensar nosotros. Porque hay unas cosas que sí son definidas, ¿no? Nos dice el versículo, los pueden insultar, pueden estar hablando mal acerca de ustedes, pueden estar persiguiéndolos, de modo que lleguen a la muerte o que lleguen a perder ciertas cosas. Pero también nos dice el versículo, puede ser que digan todo género de mal que nos dice, desde el mal más pequeño hasta el más grande, está entrando dentro de esta persecución. Y nosotros tenemos que ver que todo esto podríamos experimentarlo nosotros. En una sola vida podrías experimentar desde lo más bajo hasta lo más alto. O en una sola vida podrías solamente experimentar lo más bajo. O solamente experimentar lo más alto. Pero tienes que permanecer fiel y notar que todo esto sucede por causa de Jesucristo. Así que nos lleva a la tercera cosa. Noten la tercera cosa. La respuesta que dice que tenemos que tener nosotros. Y esta respuesta se encuentra desde la primera palabra, bienaventurados, pero más claramente se encuentra en el versículo 12. Chequen el versículo 12. Dice el versículo 12, regocíjense y alégrense. Cuando esta persecución nosotros podríamos pensar es más bien causa de decaer el ánimo, de nosotros estar rindiéndonos, de estar
dejando de realizar ciertas cosas para que no continúe este mal, Jesucristo dice, alégrense por aquello que están sufriendo. Y entonces nos da la razón. Y ese es el cuarto y última cosa que quiero que noten de esto y el día de hoy. La razón. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Primera razón. La recompensa. Nos está hablando de algo futuro que se encuentra en los cielos, que va a estar esperándonos a cada uno de nosotros. Esto puede ser pensar nosotros en las recompensas que van a surgir por estar siguiendo fielmente a Dios. Recompensas de las cuales se nos habla en forma de coronas. Recompensas de las cuales se nos habla por la fidelidad que nosotros tenemos. Pero siempre tenemos que ver que la recompensa más grande, la heredad más grande que nosotros tenemos esperándonos, es la presencia misma de Dios. El hecho de que nosotros podamos ver de forma clara a Dios como nos anunciaba el versículo 9, que nosotros podamos habitar en el mismo lugar que Dios, que tengamos unas moradas que se encuentren junto a Él, preparadas por Dios mismo, es la mayor recompensa que nosotros tenemos. Y entonces la segunda razón que nos da es una seguridad de que esto sucedió con alguien más, pero ya tiene la recompensa. Entonces dice el versículo 12, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Nos habla de los profetas del Antiguo Testamento, haciendo referencia a todas las personas que proclamaban el nombre de Dios. Si checamos otro pasaje, nos habla que hay profetas que fueron perseguidos desde aquel que fue el primer mártir de toda la creación humana, ¿sí? El hijo de Adán y Eva, Abel, por Caín, hasta cada uno de los pequeños profetas, a cada uno de los profetas grandes, mayores, que estuvieron proclamando la palabra, a David, que fue un rey y que estuvo hablando salmos, a cada una de las personas que estaban proclamando entonces el nombre de Dios, ¿sí? Porque todos ellos tienen una recompensa que ya están viendo de forma más clara y que van a ver todavía más clara cuando termine todo. Hebreos capítulo 11 nos habla, muchos de ellos no observaron nada cuando estuvieron aquí en la tierra, pero todos ellos están esperando algo más grande, estaban esperando algo más grande. Y entonces así tenemos que reaccionar cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta el día de hoy? Nosotros tenemos que anhelar poder disfrutar de estas bienaventuranzas como algo que en verdad penetre en nuestros corazones y nos permita decir en verdad, yo soy más bendecido de lo que merezco, yo soy más bendecido de lo que podría imaginar. 2, tenemos que depender de la gracia de Dios, porque todos estos atributos que se dan aquí, ninguno de ellos viene solo de la naturaleza humana. Ninguno de ellos surge del corazón del hombre. ¿Sí? El hecho de que podamos nosotros llorar, que podamos ser humildes, que podamos hacer justicia y anhelar la justicia, que podamos ser misericordiosos, que podamos tener un corazón limpio, que podamos procurar la paz, que podamos estar alegres en la persecución. Todos ellos vienen por la gracia de Dios que actúa en nosotros. Entonces, tengo que notar yo que necesito depender de Dios cada uno de los días de mi vida y estar diciéndole a Dios, ayúdame a crecer en todo esto. ¿Qué es eso? Eso es pobreza en espíritu. Yo soy pobre, Dios provéeme de tu espíritu para que yo pueda seguir creciendo y creciendo en este anhelo de ti. ¿Ok? Entonces tenemos ahí una primera conclusión. Tenemos que vernos como bienaventurados, como más bendecidos de lo que podíamos imaginar y muchísimo más de lo que merecemos. Tenemos que buscar la gracia de Dios para cada uno de nosotros seguir creciendo y tenemos que obrar esta gracia de Dios. Y entonces no solamente estoy diciéndole a Dios, dámelo, sino yo también estoy queriendo actuar. Y veo que tengo una responsabilidad el día de hoy para estar obrando cada una de estas cosas el día de hoy en mi vida y para con los demás. ¿Ok, amigos?
Entonces, con esto terminamos. Clau, ¿nos puedes dirigir en una oración para terminar, por favor? Sí, amigo. Vas. Muchas gracias. Cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias, gracias porque nos permites estudiar más de ti, porque nos permites conocerte cada vez, pues aunque sea un poquito más, Señor. Te queremos pedir en este día que estas bienaventuranzas realmente sean características de nuestra vida como cristianos, que sepamos el tener hambre y sed de justicia, que nos mostremos misericordiosos para con otras personas, porque primeramente tú ya lo fuiste con nosotros, que sepamos tener un corazón limpio y que tengamos ese anhelo y esas ganas de tener un corazón limpio, porque pues sin él no te vamos a poder ver. Que procuremos la paz para con las personas que nos rodean, Señor. Y no primeramente con nosotros, sino que anhelemos que haya paz entre ellos y tú, Señor, que te puedan seguir conociendo y que los que no te conozcan, pues te conozcan. Y que sepamos que aunque seamos perseguidos, pues que sepamos que estamos entregando nuestra vida a ti, que no estemos viviendo para nada más y para nadie más, ni siquiera para nosotros mismos, que sepamos que todo lo que hacemos es para ti. Permítenos anhelar el tener estas características en nuestra vida y de depender de ti, porque todo esto va a provenir de ti, hasta el mismo anhelo de estas cosas, Señor, y la fuerza para poder actuar de esta manera y el valor, la valentía para poder actuar de esta manera y que nos sepamos responsables de hacerlo y de actuarlo para con otras personas, Señor. Permítenos reflejarte en la acción más pequeña que tengamos en nuestra día a día y primeramente, pues con los que tenemos a un lado, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros servidores y dentro de la iglesia con las personas que llegan con corazones dispuestos a alabarte. Gracias porque nos das este privilegio de aprender cada vez más de ti y gracias por la vida de las personas que están ahí dispuestas a enseñarnos y dispuestas a escuchar tu voz para guiarnos en todos estos estudios, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.